Parece mentira, pero ya han pasado 5 años desde que Pedro Sánchez saliera en televisión con ese discurso distópico al que luego trató de acostumbrarnos como un aló presidente cada X tiempo para darnos el parte de esos paripés que recordarás con Pablo Iglesias, el matrimonio de Galapagar, ahí hablándole así a los niños. Hola, niño, ahora es el momento para jugar con la pelota. Ahora podéis salir a jugar con la pelota. Recuerda toda esa historia, distópico, realmente distópico, pero la verdad que si algo caracteriza al ser humano es que su memoria es moldeable, es flexible y por tanto es manipulable. Y qué demostración mejor podemos tener viendo cómo 5 años después el gobierno trata de cambiar la memoria, adulterar el recuerdo de las personas con una campaña de acoso y derribo a Isabel Díaz Ayuso, tratando de concentrar todas las muertes de la pandemia en la Comunidad de Madrid, como si solo hubiese habido 7.291 muertes, este número, como, vamos, lo quieren hacer pasar como el número de la celda, ¿no? El número de recluido, ¿no? Que tenía Nelson Mandela, algo parecido, quieren convertirlo en un número icónico solo y exclusivamente para conseguir agrietar la figura de Isabel Díaz Ayuso, degradarla para ir a elecciones y hacer que esta persona sin escrúpulo del PSOE, Óscar López, que también está detrás de esa maniobra de filtración de los datos contra Isabel Díaz Ayuso, es un tipo realmente perverso que realmente creo que le tiene una manía, una fobia o una incluso obsesión fóbica a Isabel Díaz Ayuso, obsesión que roza lo criminal, podría serlo, y que la verdad que ha dado pie a una maniobra de manipulación mediática brutal en contra de Isabel Díaz Ayuso, incluso sirviéndose de otros compañeros de partido, como ha sido el caso de Reyes Maroto, y cosa que ha explotado en las últimas 2 horas por las declaraciones de Reyes Maroto, por la consecuencia que han causado que Isabel Díaz Ayuso ha decidido querellarse en contra de Reyes Maroto y un comunicado posterior de Reyes Maroto, mientras también, por el otro lado, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, lanzaba un comunicado en redes sociales diciendo que rompía relaciones con el PSOE en Madrid debido a las declaraciones de Reyes Maroto. ¿Qué es lo que dijo Reyes Maroto? Lo vamos a ver en este vídeo, al igual que vamos a ver cómo el presidente del gobierno lanzó hoy un comunicado en la red X distópico, otro más, tratando de, no sé, manipular el recuerdo de las personas, como que, en fin, que de la pandemia hemos salido más fuertes, sí. Él sí, seguramente. ¿eh? En fin, quédate conmigo porque lo vamos a analizar todo. Además, te lanzo una pregunta mientras va la intro. De haber tenido el estado de alarma, de haber tenido a ese gobierno gobernando en España durante la pandemia, ¿qué sería hoy de no haberlos tenido? ¿Qué sería hoy de Coldo y de toda esa gente, de Ábalos? ¿eh? Para pensarlo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto es lo que tenemos. Lo voy a poner más grande. Hoy, 14 de marzo de 2020, bueno, en el 14 de marzo de 2020, España plantó cara a la mayor pandemia del siglo. Bueno, vale. Hoy, 5 años después de aquella tragedia que se llevó tantas vidas, nuestro país está más fuerte y preparado para lidiar con crisis sanitarias. Ahora tenemos un sistema sanitario más robusto, dotado de mecanismos de detección, de respuesta temprana, mayor capacidad de habilitar camas y profesionales más que 2020. Sí, pero también tenemos más agresiones al personal sanitario y tenemos una promesa al personal sanitario que se hizo en aquel momento de hacerle partícipe de una reforma del sistema sanitario que realmente no ha sido como tal. La lista de espera en los centros públicos para tener una operación o para un dermatólogo se han incrementado hasta prácticamente tener que esperar meses y meses, mínimo 6 meses en las regiones que funcionan mejor. Y este es el sistema sanitario de verdad. Ahora tenemos un sistema sanitario mejor que antes de la pandemia, no sé. Una reserva estratégica nacional compuesta de medicamento esencial, vacuna y material sanitario para emplear en tiempos de crisis. Sí, ¿qué es de esa vacuna del COVID? La famosa vacuna española del COVID, que se inoculó a menos de 1.000 personas, habiendo costado
millones de euros, ¿no? Fíjate qué despilfarro, ¿no? Un mercado laboral más flexible y resiliente gracias a la institucionalización del teletrabajo, de los protocolos de seguridad y mecanismos de protección social como los ERTE. Los ERTE, que ya los había aprobado, venían dado por la legislatura de Rajoy. Así que no lo sé. Una economía más competitiva y diversificada que depende menos del turismo y la hostelería y más de sectores como la energía, tecnología y ciencia. ¿De verdad dice esto? Si prácticamente el único motor del país es la hostelería y el turismo. Juntos, con la ayuda de Europa y de la ciencia, superamos aquel desafío y juntos, con los mismos aliados, superaremos cualquier otro que nos depare el futuro. Una clara alusión a cómo pretenden colarnos el fraude ahora, antes era con los medicamentos y las vacunas, y después será con los armamentos, ¿eh? La ciencia. Y claro, hablando de ciencia, vuelve a ser noticia una persona que debería estar en los juzgados, por el crimen imprudente de haber dicho solo tendremos 2 o 3 casos, pero no, eso es un insulto a la inteligencia humana, un insulto a la población. ¿eh? Fernando Simón reaparece y anuncia su posible candidatura para dirigir la Agencia Estatal de Salud Pública. Imagínate, como siempre hace el PSOE, premiando a los que peor lo hacen, para tenerlos bien atados, así. Tremendo. Mientras, por el otro lado, uno de los peores es este, fíjate, con todo el entramado que tenemos de la filtración sobre lo que se hizo con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Óscar López, que es candidato a disputarle la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, hoy decía esto. Escuchemos. Desde luego lo peor fueron las víctimas, todos aquellos que perdieron su vida y el recuerdo para todos sus familiares. También vimos cosas muy positivas, ¿no? Vimos la solidaridad, el trabajo de los servidores públicos, no solo de los servidores públicos, estábamos escuchando ahora a los transportistas, vimos también, y yo creo que esta es la lección que deberíamos sacar como siempre, que fue la ciencia la que nos salvó la vida, ¿no? Cómo se consigue. Ahora hay el equipo de desinformación sincronizada está diciendo fue la ciencia que nos salvó la vida. No sé si un día nos van a poner, después del fraude con el armamento, nos van a poner a aplaudir a los militares cuando lo mandarán a la guerra a morir, ¿no? A las 8 de la tarde, ¿no? No sé si esto es lo que buscan, pero tengo más cosas, ¿eh? Y es el vídeo que salió precisamente impulsado por Óscar López en redes sociales ayer, el vídeo, el documental, que dura 2 horas y que de manera muy opaca no propone ni quiénes son los financiadores de ese documental de 2 horas. Para hacer un documental de 2 horas necesita al menos entre 10 y 20 horas de material grabado, requiere un dinero, una dedicación, y no sabemos quién ha financiado ese documental. No aparece ninguna fuente de financiación, ni en los títulos de inicio, ni en los títulos de cola. Y ayer, bueno, ayer no, esta mañana, Reyes Maroto decía un 25,8% de audiencia entre los madrileños, madrileñas y madrileños que vimos ayer el especial 5 años COVID RTV. Parece que la televisión pública española se hace su trabajo como servicio público, servicio al PSOE. Y digo servicio al PSOE porque nada más entrar en Radio Televisión Española, lo primero que te ves es ese documental. De hecho, te voy a enseñar lo que vas a ver cuando entras en Radio Televisión Española. Señal de que tienen total interés en darle la mayor divulgación posible a este documental. Fíjate que lo tienes aquí. ¿eh? Aquí lo tienes, RTV Play. 2 horas de documental de los que no sabemos ni siquiera quién ha sido a financiarlo, quién lo ha financiado. Tenemos más cosas, además de Reyes Maroto, unas declaraciones que creo tener aquí, que las vamos a escuchar, que son han sido el motivo por el cual Isabel Díaz Ayuso se ha querellado en contra de ella. Vamos a escuchar por qué es lo que dijo. Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las, digamos, personas mayores asesinadas en estas residencias, y sí, fueron 7.291 las víctimas o las, digamos, Ha acusado Reyes Maroto de asesinato a la administración de Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Y ha sido muy grave, puesto que aquí lo tenemos, vamos, te voy a enseñar la reacción de Martínez Almeida. Nauseabundas e indecentes.
Esta mañana hemos conocido unas declaraciones inaceptables, nauseabundas e indecentes por parte de Reyes Maroto, diciendo que ha habido 7.291 asesinatos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. ¿Hasta aquí hemos llegado? No podemos permitir que el sanchismo y Reyes Maroto sigan haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal, que sigan retorciendo el dolor de las víctimas de manera tan indecente como lo están haciendo, que sigan aprovechándose de las víctimas para hacer un juego político, y por eso anuncio que rompemos relaciones institucionales con el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Sanchista del Ayuntamiento de Madrid. No vamos a tener ningún tipo de trato ni relación con el Grupo Municipal Socialista. Es inaceptable que se haya llegado a este punto y, por tanto, nosotros le queremos decir a todos los madrileños que tenemos que poner un límite, que no puede ser que se estén cometiendo delitos en el ámbito de lo que es el adversario político, porque esto es un delito, imputar 7.291 asesinatos en las residencias de ancianos, y, por tanto, que quede muy clara nuestra postura. Rompemos relaciones con Reyes Maroto y con el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y lo hacemos en el firme convencimiento de que la política madrileña merece algo mejor que el espectáculo que está dando Pedro Sánchez y Reyes Maroto en esta ciudad. Y efectivamente, es un delito imputar muertes a asesinatos. Un sanchismo que está recurriendo a las peores prácticas mafiosas incluso de Maduro, ¿no? De la dictadura de Maduro. Tenemos aquí a Isabel Díaz Ayuso, que tengo aquí la información. Cayetana Álvarez de Toledo, que lo hace público. Ayuso se querellará contra Reyes Maroto por decir que fueron 7.291 las personas mayores asesinadas en la residencia. La querella, que me consta, ya se ha puesto ya se ha depositado. También habría que querellarse contra este hombre. Nadie lo hizo hasta este momento. Hasta incluso parece ser que le van a dar un premio, nombrándolo a una importante institución. Y tenemos también que, a consecuencia de ello, Reyes Maroto rectifica después de tildar de asesinato los fallecimientos en residencia. Y lo hace con una carta que es realmente asquerosa. La vamos a escuchar, la vamos a leer. Mi intención con las declaraciones que realicé ayer, alusión al documental 7.291 sobre las personas que fallecieron en la residencia de la Comunidad de Madrid, de las cuales me retracto, no fueron las palabras más adecuadas. No fue mi intención evidente acusar a nadie de asesinato, sino destacar que esas personas fallecieron en la residencia madrileña sin recibir tratamiento médico adecuado. Las responsabilidades, en todo caso, corresponderán a la justicia. Se encomienda a la justicia a Reyes Maroto, que ya sabe lo que tiene de roto. Tenemos también al Ministerio de Sanidad, Mónica García, que, repito, ha sido un acoso y derribo, aprovechando los 5 años desde distintas vías del sanchismo a la gestión del PP. Han muerto en la pandemia más de 120, 130.000 personas aproximadamente, y parece que solo cuentan los muertos de las residencias de la comunidad autónoma. Y no hay que olvidar que Madrid era la ciudad que era y que una de las causas de tantas muertes en la primera hora de la pandemia fue el negacionismo del gobierno. Ese negacionismo, por el que hoy en día el gobierno dice que han conseguido mejor resultados gracias a la ciencia. Precisamente negaron la ciencia. El mismo Fernando Simón negó la ciencia y el potencial de contagio que ya estaba sucediendo en Italia. Todos los aeropuertos, los vuelos que venían de Italia, creo que son hasta 20 vuelos o más vuelos que provienen de Italia a lo largo del día en Madrid. No se cerraron los aeropuertos. 8 de marzo, la ministra sí que iban con el guante porque sabían, con los guantes porque sabían a lo que se iban a exponer, pero no quisieron dar a conocer la información. ¿Quiénes fueron los reales imprudentes que dieron lugar a ese contagio, ese infectódromo masivo del 8 de marzo, ¿no? Y aún así, Mónica García se atreve a decir esto, la vamos a escuchar. Hemos aprendido que necesitamos, primero, una salud global, ¿vale? A nivel internacional. Ahora que se ha puesto en jaque, Estados Unidos ha puesto en jaque a la OMS, por ejemplo, creo que tenemos que redoblar nuestro compromiso con la salud global y con el multilateralismo. Lo segundo que hemos aprendido es que tenemos que reforzar nuestro sistema sanitario, que estamos en ello, y que tenemos que reforzar el área de salud pública, ¿no? Hoy mismo se ha aprobado en el Congreso esa agencia tan esperada de salud pública que va a venir a traer un mayor refuerzo a la vigilancia epidemiológica y a esos radares que hace 5 años no teníamos conectados. ¿Y a quién quieren poner de jefe de esa agencia? Es realmente distópico. A este hombre, a Fernando Simón. No hay que olvidar que Mónica García también
ayer estaba, lo voy a buscar, porque es interesante tenerlo en cuenta. Mónica García decía esto ayer. Esta noche, antes del documental 7291, me entrevistará en Radio Televisión Española en el especial con motivo de 5 años del COVID-19. Claro, entrevistan a Mónica García, pero a Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, ni la entrevistan ni le dan permiso para publicar un vídeo, una declaración en contraste a ese documental, cosa que al final tuvo que divulgar por redes sociales. Pero así funciona la televisión de todos, porque, claro, el sanchismo es todos, ¿no? Tenemos aquí y luego los caradura de la agencia de desinformación diciendo Ayuso trata de reescribir su gestión en la pandemia con ataques a RTV y a la oposición en la Asamblea. Es decir, después de toda esta maniobra de manipulación masiva que tenemos, que incluso las terminales mediáticas afines al sanchismo, pues acusan a la fuerza política opuesta de todo aquello que está haciendo el sanchismo, que es típica proyección manipuladora, narcisista, acusar a los demás de lo que uno está haciendo. Reescribir la gestión de la pandemia, quien precisamente es lo que precisamente está intentando hacer hoy el gobierno 5 años después, con todos estos ejemplos que te he dado, fíjate, incluso teniendo en cuenta que han salido todos del frente sanchista, hasta incluso Félix Bolaño, estoy impactado con 7291 documental. Qué importante es que nos gobiernen personas con corazón. Bolaños, un tipo que tiene una personalidad compatible con la psicopatía. Habla de gente y personas con corazón. Retuiteando ¿a quién? A Óscar López. Óscar López, una persona perversa. Lo que se ve en 7291 documental, hiela la sangre. Fui a verlo el 4 de enero en los Cine Verdis y fui a darle el visto bueno, como hacía Goebbels, como hacía Goebbels en el nazismo, ¿no? Que daba el visto bueno a las obras de propaganda que después la televisión del régimen tenía que divulgar, ¿no? Fui a verlo un mes, 2 meses, enero, febrero, marzo, 2 meses antes para darle el visto bueno. Esta noche se emite en Radio Televisión Española en las 2. Os invito a que lo sigáis. A la familia les ha costado mucho llegar hasta aquí. Merecen que se sepa la verdad. ¿Qué habla de verdad? Un tipo que está metido en una trama de filtración de datos personales de los que la gran mayoría no se acuerda y borró la verdad de sus móviles. Esta gente habla de verdad. Tremendo, ¿no? Tenemos más cosas como el PSOE de Madrid quiso seguir con esta obra de acoso y derribo. Fíjate aquí, 7291 repetido 3 veces intercalado con espacio, personas que murieron abandonadas en las residencias. No, Isabel Díaz Ayuso no se iban a morir igual. Sí, fíjate, ¿no? Y divulgando que esto sucede en la televisión de todos. Y con esto quieren decir, quieren dar, ¿cómo se dice? Quieren demostrar que Radio Televisión Española es la televisión de todos. Pues no lo sé, pero después de haberle negado, incluso, fíjate aquí, Ayuso pide a Radio Televisión Española que emita un vídeo sobre gestión del COVID, además del documental 7291 sobre la víctima de la residencia, claramente petición que ha sido totalmente denegada. Hablan de la televisión de todos, aquellos que utilizan a los muertos para fines políticos, pero acusan a los demás de hacerlo. Fíjate lo que decía aquí el señor Pachi López. El Partido Popular, yo creo que hemos pasado del bochorno que te da que su estrategia sea mentira tras mentira, al ridículo que pasamos con la inteligencia artificial y sus vídeos, ya a la inmoralidad. Porque no están negando una realidad cualquiera. Están negando la realidad de las víctimas de la pandemia. Y eso es dramático, eso es terrible y eso es inmoral. Lo que pasa es que el Partido Popular lo hace habitualmente, la utilización permanente de las víctimas. Y esto debiera de estar alejado siempre del juego político. Debería estar alejado del juego político, la utilización de la víctima. Y fíjate, ¿no? Si todo esto va de uso de las víctimas por parte del PSOE, quiero enseñarte una última cosa, utilizando la televisión pública. No te sorprenda que luego en la televisión de todos
estén los periodistas mejor pagados por el gobierno, €500.000 de sueldo, poco más de €500.000, si no me equivoco. El PSOE de Madrid previa a Silvia Insaurrondo por su periodismo independiente. Fíjate, un periodismo independiente por pertenecer a la televisión que se ha prestado ayer a esa gran maniobra de manipulación masiva con el fin de cambiar el recuerdo de las personas, imponer un relato que favorezca al adversario político de Isabel Díaz Ayuso, que agriete, que degrade la figura de Isabel Díaz Ayuso contra ese nuevo candidato, pues por parte del PSOE. Qué curiosidad que todo lo que hemos visto que han formado parte de esta maniobra, lo has visto, son todas personas afines a la coalición de gobierno y principalmente el Partido Socialista Obrero Español. Dicen que 100 y pico años de política, no lo sé, pero desde luego de 100 y pico años no lo sé, pero al menos en los últimos 5 años, desde que estamos viendo el sanchismo, podemos hablar de infamias. Sí, señor. Bueno, pero también hay cosas positivas que han salido del COVID y es, por ejemplo, este canal, ¿no? Yo decidí iniciar este canal precisamente en aquel momento viendo toda la manipulación a la que estábamos siendo sometidos y desde luego era en aquel momento una pequeña cantidad respecto a lo que estamos siendo sometidos hoy, que es mucho más. Las cosas van de peor en peor, de mal en peor, se suele decir, ¿no? Y qué duda cabe de que esta demostración de cómo hemos llegado a este punto y la gran maniobra de manipulación puesta en marcha estos días con respecto a otra gran maniobra de manipulación que se puso en marcha hace 5 años, nos muestra que estamos ante personas sin escrúpulos, auténticos miserables, capaces de cualquier cosa para ocultar sus tropelías, no sé si sus crímenes, esto tendrá que hablar la justicia de ello, ya que muchos afines al partido que estamos nombrando en este vídeo, que estamos enseñando en este vídeo, desde la pandemia y gracias a la pandemia están metidos en varias tramas de corrupción y criminales. Con esto es todo. Me gustaría preguntarte qué te ha hecho sentir recordar todo esto, con qué te quedas de todo lo que te he mostrado, qué es lo que más te indigna. Espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.